Mi nombre es Eunice Yolanda Vázquez de León. Mi número de carné es el 203219-13680. Hoy voy a hablarles sobre el lado del arrendatario. Pero antes, conozcamos qué es un arrendatario. Un arrendatario es una entidad que obtiene el derecho de uso de un activo subyacente durante un periodo determinado a cambio de una contraprestación o de un beneficio. Por lo tanto, es la persona que alquila un bien y ella misma da uso a la propiedad arrendada. Al momento de darse un arrendamiento, se da el reconocimiento y este reconocimiento se surte efecto cuando empieza o comienza el contrato de arrendamiento. Cuando esto se da, un arrendatario debe de reconocer el activo por su derecho de uso y su pasivo por arrendamiento. También es importante que recordemos que cuando se da un arrendamiento, el arrendatario deberá de distribuir las contraprestaciones del contrato a cada componente del arrendamiento. Además, deberá de contabilizar cada componente del arrendamiento y, si hubiesen algunos asociados, también los deberá de integrar como que formaran parte del mismo. Mi nombre, Paulina López Baides, número de carnet 2032-19-11525. Vamos a hablar un poco sobre la medición posterior en cuanto a un arrendatario y un arrendador. En cuanto a un arrendatario, después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá su activo por derecho de uso aplicando el modelo de costo, o a menos que también aplique los modelos de medición descritos en el párrafo 34 y 35. El modelo de costo, ¿a qué se refiere? Se refiere a que un modelo de costo, el arrendatario debe de medir un activo por derecho de uso del costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro y de valor, también ajustando por cualquier nueva medición del pasivo por arrendamiento especificado en el párrafo 36. Un arrendatario aplicará los requerimientos de la depreciación según la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, al depreciar el activo por derecho de uso sujeto a los requerimientos del párrafo 32. También nos explica que un arrendatario aplicará las NIC 36, deterioro del valor de los activos, para determinar si el activo por derecho de uso presenta deterioro de valor y contabilizar las pérdidas por deterioro de valor identificadas. ¿A qué se refieren los otros modelos de medición? Esto nos indica que si un arrendatario de valor y contabilizar las pérdidas por deterioro de valor identificadas. ¿A qué se refieren los otros modelos de medición? Esto nos indica que si un arrendatario utiliza el modelo de valor razonable de las NIC 40, propiedades de inversión, a sus propiedades de inversión, el arrendatario también aplicará ese modelo del valor razonable al derecho de uso de los activos que cumplan la definición de propiedad de inversión de las NIC 40. Si el derecho de uso de los activos lo relaciona con una clase de propiedades, planta y equipo, a la que el arrendatario aplicará el modelo de la revaluación de las NIC 16. Esto podría optar por utilizar ese modelo de revaluación para todos por el derecho de usos relacionados. También podemos, ya sería la medición posterior en cuanto a un arrendador. Reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta
que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. Esto nos indica que un arrendador aspira a distribuir el ingreso financiero sobre una base sistemática y racional a largo plazo del arrendamiento. Un arrendador aplicará los pagos del arrendamiento relacionados con el periodo contra la inversión bruta en el arrendamiento para reducir tanto el principal como los ingresos financieros no acumulados, es decir, los devengados. Un arrendador que clasifique un activo bajo arrendamiento financiero como mantenimiento para la venta o incluido un grupo de activos para disposición. Ya. Muchas gracias. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que se esté viendo este video de exposición. Mi nombre es Alan Estuardo Rosales Tay. Mi número de carnet es el 20 32 19 326. Muy bien. Continuando con el tema que le correspondió exponer a mi grupo, que es el grupo número 4, siempre en el tema del arrendatario. El subtema que a mí me correspondió explicar es la medición de un activo por derecho de uso. La NIF 16 nos dice que a la hora de medir un activo por derecho de uso se hará el costo. ¿Qué son estos costos? Para ello, la NIF nos expone una serie de incisos, los cuales nos explican cuáles son esos costos. El inciso A nos dice de esta manera: el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, como se describe en el párrafo 26. Muy bien, aquí como dice estas líneas, es un pasivo. No me voy a adentrar en este tema porque, como bien lo explica aquí, lo especifica, es un pasivo por derecho de uso. Y este tema le corresponde a la compañera que viene después de mí. Entonces, por ahora no me voy a adentrar en ese tema. Muy bien. El inciso siguiente nos dice de esta manera: los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos. Muy bien. Poniendo un ejemplo ante este inciso, el ejemplo sería que cuando nosotros como arrendatarios pedimos una maquinaria, por ejemplo, a la hora de realizar el contrato y de establecer los pagos y el monto final a pagar, el arrendador, para hacer más atractivo el contrato de arrendamiento, nos puede ofrecer algún incentivo, ¿verdad? O algún descuento. Entonces lo que nos dice este inciso es que al monto total a pagar, simplemente le restemos los incentivos de arrendamiento. Muy bien, el inciso C nos dice de la siguiente manera: los costos iniciales incurridos por el arrendatario. Por ejemplo, si nosotros arrendamos una maquinaria o un camión de volteo o algún vehículo, para transportar este vehículo a nuestras oficinas, a nuestra instalación o a la empresa, necesitamos un piloto profesional, ¿verdad? Que tenga experiencia en transportar maquinaria o camiones, ¿verdad? Y esos serían ya costos iniciales. Se tendría que pagar por aparte al piloto porque es importante para poder llevar dicha maquinaria a la empresa, ¿verdad? A esto se refiere con costos iniciales. El siguiente inciso nos habla de desmantelamiento. Por ejemplo, si rentamos una maquinaria y tendríamos que ir al lugar donde está y para transportarla tenemos que desarmarla, este sería otro costo que agregamos, ¿verdad? Aparte de los pagos que tendríamos que hacer normalmente. Y si a la empresa que la vamos a llevar tenemos que instalarla de nuevo, este sería otro costo, ¿verdad? Entonces, en el siguiente párrafo nos habla de costos directos. ¿Cuáles son estos costos directos? Por ejemplo, si rentamos algún camión, una maquinaria o un vehículo y este contamina el medio ambiente, entonces para transportarle y no tener problemas con la ley, tendríamos que sacar un permiso especial que nos permita transportar dicho
vehículo, maquinaria o camión, ¿verdad? Entonces, este sería un costo directo. Esto es lo que tenemos que registrar cuando hablamos de un activo por derecho de uso. Buenas tardes, me correspondió el tema medición posterior del pasivo por arrendamiento. Mi nombre es Karen Bamaca, mi número de carnet es 2032 19 27 66. Este tema lo encontramos en la NIF 16, en el párrafo 26, el apartado B19. Y nos dice que en la fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Y también nos dice que los pagos por arrendamiento se descontarán usando dos tipos de tasas: la tasa de interés implícita y la tasa incremental por préstamos del arrendatario. Esta última se utilizará únicamente si no puede determinarse fácilmente. La tasa de interés implícita es la tasa de descuento que al inicio del alquiler produce igualdad entre el valor razonable del activo arrendado y la suma de los valores presentes de los pagos mínimos por el arrendamiento. La tasa incremental por préstamos del arrendatario es la que el arrendatario habría de pagar en un arrendamiento similar, o si éste no fuera determinable, la tasa en la que incurriera aquel si pidiera prestado un plazo y con garantías similares. También nos dice en el apartado 27 que en la fecha de comienzo los pagos por arrendamiento que se incluyen en la medición comprenden los siguientes. Inciso A, comprende pagos fijos. Los pagos fijos en esencia por arrendamiento que se dan, ¿cuáles son? Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, pagos que deben hacerse solo si se prueba que un activo solo puede operar durante el arrendamiento o solo si ocurre un suceso que no tiene posibilidad auténtica de no ocurrir. O también podría ser el pago que está estructurado inicialmente como pago por arrendamiento variable vinculado al uso del activo subyacente, pero para que la variabilidad se resolverá en algún momento después de la fecha de comienzo, de forma que los pagos pasen a ser fijos para el resto del plazo del arrendamiento. Dichos pagos pasan a ser pagos fijos en esencia cuando se resuelve la variabilidad. El inciso B, pagos por arrendamientos variables. Este tipo de pagos, por ejemplo, tenemos acá, son los pagos vinculados al índice de precios al consumidor o pagos que varían para reflejar cambios en los precios de alquiler de mercado. Inciso D, el precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción. Y el inciso E, pagos de penalizaciones por terminar el arrendamiento. Si el plazo del arrendamiento refleja el arrendatario, ejercerá una opción para terminar el arrendamiento. Y después tenemos la medición posterior del pasivo por arrendamiento. Dice, después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento, incrementando el importe en libros. Esto va a ser para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento. Inciso B, va a reducir el importe en libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados. Y nuevamente va a medir el importe en libros para reflejar las nuevas mediciones o modificaciones del arrendamiento especificadas en los párrafos 39 al 46. ¿De qué nos habla el párrafo 39 al 46?
de que un arrendatario va a reconocer el importe de la nueva medición del pasivo por arrendamiento como ajuste por derecho de uso. Se reduce a cero y se produce una reducción adicional en la medición del pasivo por arrendamiento. Un arrendatario reconocerá los importes restantes de la nueva medición en el resultado del periodo. También nos habla de que el arrendatario determinará la tasa de descuento revisada como la tasa de interés implícita en el arrendamiento para lo que resta el plazo del arrendamiento. Esta ha sido mi presentación y gracias. Mira Cabrera Pérez, mi número de carnet es el 2032-19-6924. En esta oportunidad voy a hablar sobre los intereses de arrendamiento. La tasa de descuento de intereses dice que el nuevo estándar establece que los flujos futuros contractuales de cada contrato deberán ser descontados utilizando la tasa de interés implícita y también la tasa de interés incremental de endeudamiento. Cuando hablamos de la tasa de interés implícita, esto nos referimos a la suma del valor presente de los pagos del arrendamiento y también el valor residual no garantizado, que es igual a la suma del valor razonable de un activo subyacente, y también es cualquier costo directo inicial del arrendador. También tenemos la gráfica de cómo está compuesta el cálculo del interés. Está compuesta por dos, que es el arrendatario y el arrendador. En el lado del arrendatario está compuesta por pagos por arrendamientos, valor residual no garantizado, y en el lado del arrendador está el activo subyacente a valor razonable, costo directo inicial para el arrendador. Y cuando hablamos de la TIIE, que es la tasa de interés incremental de endeudamiento, más que todo es el tipo de interés de deuda que se aplicará al arrendatario. Tres factores muy principales en la TIIE, que es la tasa de interés incremental de endeudamiento, que está lo que es la tasa base, la solvencia y el contrato. Recordemos que en el contrato va a estar estipulado lo que es el plazo, el monto y la moneda del contrato. Esos son los tres factores que deben de ir en un contrato que va a estar estipulado. La solvencia, más que todo, la solvencia se va a ajustar ante situaciones propias de niveles de endeudamiento y la calidad crediticia de la entidad. Y la tasa base, más que todo esto, se refiere, tiene la referencia mínima del endeudamiento de la entidad que obtendrá bajo situación actual del mercado. También dice que hay 5 elementos claves del arrendamiento que debemos de tener en cuenta. La primera es el término o plazo del arrendamiento. Más que todo esto es el tiempo promedio esperado para la recuperación de los flujos futuros. El entorno económico del negocio, también esto es muy importante, que sería la segunda, más esta es el ajuste ambiente económico, por eso le dicen entorno, porque es el ambiente económico, por eso le dicen entorno, porque es el ambiente económico del país, y también su riesgo de acuerdo a la fecha del inicio del arrendamiento. Y la moneda de referencia, ¿verdad?, del contrato. Recordemos que cada país tiene una moneda, entonces también va a depender de eso. La tercera es la solvencia. La solvencia, más que todo, es la tasa de interés. Debe reflejar, como dije hace ratos, la calidad crediticia y la solvencia de la compañía. La cuarta sería el monto. La tasa debe reflejar el costo asociado al monto del endeudamiento. Y la quinta, que es la subyacente, dice que es la naturaleza y la calidad del bien, ya sea un bien inmueble o un bien inmueble. Debe de estar sujeto al contrato, debe estar reflejado en la tasa de descuento.